Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, pues se requieren ganas. Para todo en la vida se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. Ayer dije, el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, ya nos inmovilicemos, no vamos a hacer nada. Está muy difícil la situación. Imagínense con ese ánimo cómo podríamos estar enfrentando una doble crisis, la pandemia y la crisis económica. Siempre hay que echarse para adelante. Lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta. Nada de que está muy difícil, no entregó la Fiscalía 2,000 millones, pues ni modo, que no nos los van a entregar, pues no los tienen que entregar. Si es público. ¿Pero fueron falta de ganas o miedo o impotencia ante lo que se estaba No, es que las dos cosas. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta enorme oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un placer volver a dirigirme, volver a estar en este importante medio de comunicación que son las redes sociales. De verdad que importante y que pues qué gusto, ¿no? Poder nuevamente pues estar interactuando a través de las redes sociales. Sin duda, una de las plataformas hoy en el mundo de la tecnología más importantes para poder llegar a cada uno de los rincones del mundo, sin duda del mundo, de lo que sucede, para enterarnos en fracción de segundos de todo lo que está sucediendo. Así que de verdad me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes hoy miércoles 23 de septiembre del año 2020. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, donde quiera que estén, de verdad, muchísimas gracias. Donde quiera, en sus casas, más ahorita con la pandemia, en sus oficinas, en su trabajo, donde quiera que estén, de verdad, creo que lo más importante es, más allá de que nos puedan ver y escuchar en este momento, lo más importante es cuidarnos. Eso es lo más importante. En este momento es lo más importante. Estamos a días, si no mal recuerdo, de un aniversario más de la desaparición de los 43 normalistas. Creo que fue el 26 de septiembre, si no mal recuerdo, 26-27 por la madrugada,
de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Usted lo recordará. Un alcalde y su esposa están en la cárcel. La verdad histórica, pues en ciertos momentos ha sido amenazada con derrumbarla el gobierno actual. Hay muchas dudas. Tomás Herón de Lucio dicen que anda ya por Alemania, estuvo en Canadá, se fue a Alemania, Inglaterra. El hombre anda a salto de mata. Qué grave, porque pues siempre hay que, todos los que son funcionarios públicos deberían de pensar muy bien lo que hacen, porque en apariencia pareciera ser que no va a pasar nada, que la suerte les va a seguir sonriendo, que no podrán pasar tragos amargos cuando están en la cúspide del poder. Y desafortunadamente la política es tan cambiante que da giros importantes que después pueden colocarte del otro lado del escritorio. Por eso por ahí dice el dicho que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Hay que tener mucho cuidado, los funcionarios públicos deben de tener mucho cuidado de la manera en cómo están actuando, cómo están realizando su trabajo, si hay abuso de poder, si hay violaciones, si hay corrupción. Todo esto deben de fijarse muy bien. Tomás Herón de Lucio fue un hombre poderoso dentro de la PGR, hoy Fiscalía General, y miren, anda a salto de mata. Jesús Murillo Caram prácticamente se mantiene en el ostracismo, y todos aquellos hombres de poder hoy prácticamente están agazapados, escondidos. Ahí está el caso de Emilio Lozoya, director de Pemex, la situación en la que se encuentra hoy su familia, su esposa, su madre, su hermana, aunque con ciertas garantías, ¿no? Y logró negociar esto que hoy le permite estar en su casa, no deja de ser una cuerda que pende sobre la cabeza, y en cualquier momento pueden pues darle una patada a la silla en donde él está parado, y entonces las cosas pueden cambiar. Hay que pensar bien, los funcionarios públicos tienen que actuar de otra manera, más responsablemente. En fin, se van a cumplir, si no mal recuerdo, 5 años. A ver, ahí chéquenme ese dato, creo que son 5 años que se cumplen, si no mal recuerdo, 5 años o 6, porque fue en la época de 6 años, 6 años se van a cumplir de la desaparición de los 43 normalistas, una etapa que fue también muy criticada. Peña Nieto también fue muy criticado, cosa que a veces el presidente tampoco quiere reconocer, ¿verdad? Él piensa que todo el mundo está en su contra, pero la verdad es que los señalamientos contra Peña Nieto fueron muy severos y atroces, contra Calderón ni se diga. El mismo presidente López Obrador lo tachó de comandante Borolas, imagínese usted. Digo, sinceramente, y luego también ni se aguanta, porque cuando le ha contestado Calderón, pues la verdad no ha tenido la tolerancia, ¿no? Entonces creo que ha habido una queja constante del presidente de que es un hombre muy atacado sin razón alguna, sinceramente, ¿eh? Esa es mi apreciación. Ojalá y alguien algún día haga alguna encuesta o haga un balance de qué presidente ha sido más atacado por los medios de comunicación. Ojalá para poder salir de todas estas dudas. Bueno, se fue. Pero le decía yo de lo de Ayotzinapa, porque hoy llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no mal recuerdo, y hay allá una pues manifestación, si usted lo quiere ver así. Aunque decían que llegaban en forma pacífica, y están los de Frena también, que
pues a través de un amparo lograron ya seguir caminando y van rumbo al Zócalo, aunque en el Zócalo pues ya pusieron valla por todos lados para que no lleguen cerca de la puerta de Palacio Nacional. En fin, es el gobierno que hoy tenemos, que a él no se lo hicieron, a pesar de que eran radicales también en sus manifestaciones. A López Obrador, ni Peña Nieto, que fue un tipo de verdad pues de los peores presidentes, ni Calderón tampoco se lo hizo, ni Vicente Fox. O sea, la verdad, ¿no? Hay que ver eso, que yo creo que este presidente sí está abusando del poder, porque tampoco en el Zócalo les ha permitido, creo que nada más les dio un espacio, pero no hay más libertad de poder accesar a la plaza pública, donde ya se están agrupando y en donde amenazan con llegar incluso gente de Chihuahua, de allá del problema del agua, en donde la Guardia Nacional mató a una manifestante, dejó mal herido a su esposo, y en donde la verdad sí es un tema que horroriza, lastima a la sociedad mexicana, que la Guardia Nacional, que fue creada para combatir a los cárteles de la droga y al crimen organizado, esté reprimiendo a quienes legítimamente se manifiestan, cosa que a López Obrador nunca se lo hicieron, sinceramente. Y veamos la historia, y yo creo que en el 90 y tantos, en la época de Salinas de Gortari, fue donde se dio, incluso sí hubo una represión en una de la toma de los pozos petroleros de AMLO, pero de ahí en fuera ha tenido libertad absoluta de manifestación. Pero hoy que alguien se manifiesta en su contra, pues prácticamente lo reprime. Es lo que vemos, porque luego también la gente piensa que uno habla por hablar. Pero en fin, bueno, la Cuarta Transformación atraviesa un momento muy crítico de credibilidad, de seriedad, de rumbo, de certeza, con lo que acaba de suceder con la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia, el que estaba como titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Pues resulta que el instituto también lo están robando. Parece algo así controversial, ¿no? Pero pues sí. Jaime Cárdenas afirmó que su lealtad con el presidente López Obrador y el gobierno federal no era ciega, sino reflexiva, y que ahí fue donde comenzaron los problemas. En una entrevista que le hicieron con el periodista Ricardo Rocha, señaló que aunque el presidente tenga muchas críticas contra él, lo considera como buen presidente. Afirmó que no está desilusionado con la 4T, pero que cuando ya no estás bien en un lugar, lo mejor es irse. Y es que López Obrador dijo que su renuncia se da en un contexto en el que la política pues tiene que tener pues resistencia, y el que se aflige se afloja, y que pues a veces no se está preparado para ello, y que hay que tener mucho aguante, y que pues la verdad pues si no aguantó, pues se tenía que ir, ¿no? Entonces todas estas cuestiones que incomodaron a Jaime Cárdenas, pues ahora ya se sabe la verdadera razón por la que se fue, y es que hay muchas cosas que suceden en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, desde el desmantelamiento o el moche de las joyas, de las subastas amañadas, de quitarle pesaje al oro, o por ejemplo robarse alguna pieza de algún vehículo. Hay un desmantelamiento de lo que tienen ellos ahí, además de que pues manifiesta el ex titular que hay cosas que no le parecían, como por ejemplo lo que tiene que ver con muchos adeudos que se mantienen ahí, en vehículos o casas o bienes que no se conocen su procedencia, que no hay documentos, en fin, una serie de señalamientos en donde incluso señala que la Contraloría, el órgano interno de control ahí de esta institución, pues prácticamente no está haciendo su trabajo. Todo esto lo orilló a que prácticamente se retirara. Dijo Jaime Cárdenas, dice que una lealtad que por supuesto la realicé. Cuando hablan de su lealtad, fui leal con ellos, soy leal con ellos, pero mi lealtad no era ciega, mi lealtad es reflexiva,
creo que ahí comenzaron los problemas. Esto lo dijo Jaime Cárdenas. Yo exponía dudas, puntos de vista, tanto a los colaboradores cercanos al presidente como al presidente mismo, y creo que esas dudas o comentarios que yo hacía no siempre gustaban. Pues es lo que dice Jaime Cárdenas. La corrupción dentro de este instituto prácticamente obligó en menos de 3 meses a se dice que es incluso notario académico, fue gente muy cercana a Manuel Bartlett. Cuando Manuel Bartlett fue senador de la República, era uno de sus principales asesores. Explicó que el presidente como los políticos distinguidos piensan que la política es de resultados y lo que vale fundamentalmente es obtenerlos, y aunque coincide por su formación de abogado, él insistía en procedimientos administrativos y en cumplimiento de normas administrativas, que a veces eso se veía como un obstáculo para la toma de decisiones y conseguir los resultados. En el plazo de estos 3 meses, muchas molestias, pérdidas de respaldo del presidente, que yo lamento, y fue inevitable que se diera esa salida. Varias veces el presidente cuestionó mi formación de abogado, mi carácter de formalista o normalista, porque dicen que es académico también, mi insistencia en los procedimientos. O sea, tuvo sí varios desencuentros con el presidente, y bueno, al final dice que quedaron en buenos términos, pero sí exhibe pues lo que está sucediendo al interior del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ahora llega el que era titular de la Lotería Nacional, el que llevó a cabo la rifa del avión, que no fue el avión, y bueno, la verdad es un desbarajuste este gobierno. Usted recordará que ayer incluso el presidente tuvo una presentación ante la ONU, y bueno, ahí presumió su 4T, la rifa del avión, y que la pandemia va a la baja. El presidente de México dio un mensaje en el debate general del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Desafortunada, sí, por declaraciones, porque incluso comparó a Benito Mussolini con Benito Juárez, y es que el comparativo del nombre te hace pensar que están a la misma altura, ¿no? Bueno, él habló de que el papá de Benito Mussolini admiraba tanto a Benito Juárez que le puso Benito a su hijo. Ya sabemos que Benito Mussolini fue un fascista, uno de los que cometió atrocidades durante su gobierno, casi comparado con Adolfo Hitler. Y si la verdad no hay alguien de aquí de México en ese tiempo, digamos así, en donde se vivió lo de Alemania, o alguien que se llamara Adolfo aquí en México en esa etapa que se dio de 1860 y tantos o 70, porque se supone que por eso el papá de Benito Mussolini le puso Benito a su hijo, porque en esa época Benito Juárez era pues un ícono, un personaje muy conocido y un republicano que llevó a cabo las leyes de reforma y muchas otras reformas que realmente impactaron en la vida política de nuestro país. Si en ese momento hubiera alguien que a lo mejor se llamara Adolfo, no dude usted que el presidente lo hubiera comparado con Adolfo Hitler y hubiera dicho, le pusieron Adolfo porque pues aquí hay un presidente que se llamaba así. Y sí tuvimos uno, pero fue en 1970 y tantos, ¿no? Después de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, ¿no? Pero eso ya fue después. Entonces, esto del nombre te hace pensar, por ejemplo, en el caso de Benito Mussolini, el que el papá le haya puesto así, el quererlo comparar, que admiraba tanto al Benito Juárez, pues no es tanto el nombre sino que lo pones casi en el mismo nivel de Benito Juárez. Y Benito Juárez no fue un fascista. Benito Juárez no tuvo hubo errores desde luego, ¿no? Ustedes saben la historia de este país, pero no se compara nada con un dictador autoritario como lo fue Benito Mussolini, quien causó cientos o miles de muertes allá en ese país, aliado de Adolfo Hitler, aliado de China, si no mal recuerdo, Japón, ¿no? De Japón.
siquiera que eran estos 3 países cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense usted todo el comparativo que hace, fue ridículo. Pero aparte el presidente de México presumió ante la ONU las acciones de su gobierno en programas sociales y lo que denomina como cuarta transformación, además de destacar que en esta nación la pandemia de COVID y sus efectos nocivos van a la baja, cuando hoy tenemos más de 72,000, 73,000 muertos. ¿Cuál a la baja? Si ayer creo que nada más hubo 650 y tantos muertos. O sea, si usted se pone a pensar y es un analista serio, o sea, que usted analice bien lo que está sucediendo, o sea, ¿cuál a la baja? Y luego se sabe que, por ejemplo, estas cifras las debe usted de multiplicar por 3, porque muchos de estos muertos no llegaron a los hospitales, se quedaron en sus casas. Mucha gente no aceptó llegar a los hospitales porque los iban a entubar. Murieron en sus casas o en las puertas de los hospitales. También muchos, muchísimos. Entonces, la verdad, hay que tener mucho cuidado. No podemos decir que vayan a la baja, porque los efectos los seguimos viviendo. Bueno, pues ahí dio su mensaje y en su participación recordó las etapas de reforma, independencia y la revolución. No tenía nada que ver, pero bueno, la verdad sinceramente que híjole. Bueno, y luego dijo que apenas ahora con su llegada al poder, su administración está dando los primeros pasos para que México sea una auténtica democracia. Caray, por la democracia llegó él. Bueno, en fin. Por la falta de democracia se fue echando a perder la vida pública del país, empezó a imperar la corrupción política, fue durante mucho el principal problema. Su gobierno insistió, se ha propuesto llevar a cabo la cuarta transformación de México sin violencia y lo estamos logrando cuando la verdad tenemos, creo que tenemos como 60,000 muertos, ¿no? A causa del crimen organizado. No recuerdo, ahorita me dan los datos, pero hoy en el país llevamos casi 60,000 muertos, si no mal recuerdo, a causa del crimen organizado, de la cártel de la droga, ejecuciones, disputa de las plazas, homicidios dolosos, pues, feminicidios, secuestros, extorsiones, un sinfín de delitos. Así que, ¿cómo llevar esta transformación sin violencia, como estamos viendo todo lo que está sucediendo, ¿no? Que el presidente no quiera actuar como jefe de Estado es muy distinto, ¿verdad? Pero 60,000, imagínense usted, nada más en estos 2 años o 9 meses que llevamos de gobierno de López Obrador. ¡Qué barbaridad! Bueno, oiga, tan grave está el asunto, de veras, el presidente desvaría muy mal, muy feo, que dice que incluso habló del avión presidencial y la rifa, al destacar que en su gobierno se aplican medidas de austeridad, se traslada en carretera en vuelos comerciales y ese vehículo era un palacio en los cielos, algo insultante. Lo que no dice es que cuando viaja en avión comercial, el Estado Mayor Presidencial, militares viajan en 2 aviones de la Secretaría de la Defensa, en donde va toda su comitiva y realmente es un gasto excesivo, mucho más caro que utilizar el avión que se tiene en este país, que se está echando a perder y que por capricho simple y sencillamente no lo utiliza. A lo mejor él se va, el otro presidente que llegue sí lo va a utilizar, pero este señor, pues con el cuento de la rifa y de que ahora sí lo va a vender, ya no se sabe en qué va a terminar todo esto. Es más, yo considero que a lo mejor el presidente de la República algo tiene en la cabeza que no le está funcionando bien. Eso es lo que pienso. Dice, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. O sea, ¿cómo se entiende esto? A ver, que cada quien me dé su propia explicación, porque sinceramente no está muy cuerdo. Dice, ya lo rifamos, y ya lo rifamos, ya no lo tienes, ¿no? Ya rifaste el avión, pero resulta que lo que rifó no fue el avión, fue el dinero, y el dinero tampoco alcanzó para la gente, para repartir lo que a los que ganaron el dinero para comprar los cachitos, no alcanzó porque mucha gente no compró. ¿Sí me explico? La gente, cada cachito costaba 500 pesos, no alcanzó el dinero, el propio gobierno se compró los boletos, el propio gobierno lo asignó. Digo, es como si tú hicieras una rifa y no vendes todos los boletos y tú mismo te los compras, ¿no? Dices tú, qué barbaridad, ¿no? O sea, qué chiste, o sea, no se le ve sentido, no se tiene ni pies ni cabeza. El caso es que en la sesión de la ONU,
Vergonzosamente el presidente se pone a hablar de la rifa del avión que no es avión y que todavía lo piensa vender. Ante la ONU empezó a hablar de esto. De verdad, somos la burla por donde usted lo quiera ver. A lo mejor usted me dice, estás mal, no es así, lo que usted quiera. Pero es inconcebible que este presidente, que presumió de tener pues algo de experiencia y de soñar tanto con llegar a ser presidente, cometa esta serie de barbaridades. De verdad, muy aberrante. Bueno, pues eso, la verdad, fue lo que ayer corrió en las redes sociales. Hubo comentarios muy fuertes, en tonos irónicos y de enojo. Por ejemplo, dice: no quiero imaginar si en nuestra historia hubiera habido una figura reconocida que se llamara Adolfo. Lo que yo le decía, aventuró un usuario de Twitter en referencia a Hitler. De pena ajena fueron más duros otros. Los términos Benito, Mussolini e incluso Adolfo se convirtieron a raíz de esta situación en tendencia en redes sociales a nivel nacional en nuestro país. O sea, muy desafortunadas las declaraciones del presidente de la República. Es un papelón vergonzoso, es un papelón ridículo. Y bueno, intentó el presidente alardear de la fama de Benito Juárez, pero sinceramente es demencial compararlo con Benito Mussolini, un criminal de guerra fascista responsable por algunas de las peores atrocidades del siglo XX. Pero el presidente lo comparó a Benito Juárez. Imagínese usted si no estará mal este presidente. Y bueno, ya le dije yo, que dijo que a pesar de la pandemia y de la crisis no hay hambre en nuestro país. Es lo que dice el presidente. Y bueno, sinceramente es que más de 10 millones de personas pasaron a formar parte ya de los grandes escuadrones y batallones de la gente que vive en pobreza alimentaria. Se perdieron más de 1.100.000 empleos, la gente no tiene trabajo, y él dice que estamos muy bien, que no hay hambre y que pues la crisis pues va a pasar con el favor de Dios. Es cierto, pero también es cierto que los gobernantes tienen que crear las condiciones para generar el empleo, para generar la reactivación económica, pero este señor puras malas señales sigue mandando. Dice el presidente de la República, declaró que en el país no hay hambre, a pesar de que el territorio, al igual que otros, se vio afectado por la crisis sanitaria. Bueno, pues a ver, con lo que estamos invirtiendo desde el gobierno y con las remesas, vuelvo a presumir las remesas vienen de nuestros pues paisanos, de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, que no consiguieron trabajo aquí, que se tuvieron que ir allá, que mandan más dinero porque saben que su familia están sin trabajo. Pero no es un logro del presidente López Obrador, eso debe de quitárselo, porque él prometió incluso que los mexicanos iban a regresar. Usted recordará eso. Él dijo que los mexicanos iban a regresar a nuestro país porque aquí iban a encontrar empleo, iban a encontrar mejores condiciones. No ha sido así. Es una mentira del presidente López Obrador. Bueno, dice que con las remesas estamos fortaleciendo el consumo y a pesar de la pandemia y de la crisis no hay hambre en nuestro país. Se está garantizando el consumo básico a millones de mexicanos. Bueno, en fin, como que algo está fallándole al presidente de la República y como que algo le falló al embajador Juan Ramón de la Fuente, que prácticamente se le fue el avión. Escribe hoy Fray Bartolomé, como que al embajador Juan Ramón se le fue el avión y no le explicó al presidente Andrés Manuel que iba a hablar ante la Asamblea General de la ONU y no ante una asamblea vecinal de Morena, de ese tamaño, ¿no? De ese tamaño, la verdad. A decir de diplomáticos en serio, la participación del mandatario mexicano fue una oportunidad desperdiciada al llevar ante la tribuna internacional los temas de todos los días en su mañanera. Dicen que con el discurso de ayer pasamos de la doctrina Estrada a la doctrina mirándose al ombligo. Vaya, López Obrador ni siquiera mencionó la inclusión de México en el Consejo de Seguridad tras varios años de cabildeo diplomático, así de ese tamaño. En fin,
El país está que arde, sinceramente. Sería bueno que usted le echara un ojito a la nota de Carlos Loret de Mola, cancunísimo, ahora escribe ahí Carlos Loret de Mola. Bueno, ahí está su columna, pero habla de todos los problemas de este país, la manifestación de los normalistas de Ayotzinapa que quemaron el Congreso de Guerrero, habla de la presa de Chihuahua que sigue tomada, donde la Guardia Nacional mató a una manifestante, están bloqueadas las vías del tren de Michoacán, están tomadas las casetas de estos rumbos de por allá, también es frecuente. En 3 meses el señor Jaime Cárdenas renunció al instituto para devolver al pueblo lo robado por tanta corrupción. Llegó el director de la Lotería Nacional, el mismo que organizó la rifa del avión, que no es avión. La policía impidieron que una manifestación contra el presidente llegara al Zócalo, los de frena. En fin, está la situación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está tomada por las mujeres víctimas de violencia o mujeres que reclaman a sus familiares, de organizaciones de desaparecidos, feministas, en fin, una serie de reclamos. Así que ayer pues prácticamente hubo 651 personas fallecidas por la pandemia y la situación se recrudece en este país. Y otro tema muy importante que vino a la luz pública el día de ayer es el enorme aguacero que cayó allá en Dos Bocas, y en donde la secretaria de Energía cínicamente, desvergonzadamente, de verdad se los digo en serio, usted puede ver las fotos que están corriendo y que están viendo en las redes sociales. Esta señora salió a decir, a desmentir que la refinería estuviera inundada, sino que solo fueron encharcamientos menores propios de una obra en construcción. Imagínese usted lo de esta señora, la atrocidad de declaración que dice. Usted imagínese cómo va a estar esta refinería ahí, cuántas inundaciones no van a existir. Ahí están las fotos, usted véalas, ahorita se las ponemos. En Tabasco se han registrado lluvias fuertes en las últimas horas, las cuales únicamente han generado afectaciones menores en algunos municipios del estado, por lo cual afortunadamente no se reporta el desbordamiento de ríos ni personas albergadas. Pero las lluvias encharcaron los terrenos donde se construye la nueva refinería de Dos Bocas, el puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, e incluso en redes sociales, le acabo de decir, trascendieron fotos de cómo se apreciaba la obra. Esto fue el día de ayer que corrieron esas fotos, el lunes incluso. Así que doña Rocío ya dijo que eso es mentira, que la refinería, la construcción no está inundada, fueron encharcamientos únicamente, dice doña Rocío. Y bueno, vamos a ver qué otra cosa trae doña Rocío, porque hay que recordar que todo el mundo dijo que esta refinería no iba a costar 8 millones de dólares, sino va a costar el doble, y también dijeron que no va a quedar en el 2024 ni en los 6 años de gobierno de López Obrador. El proyecto de la refinería apunta a ser reconfigurado dadas las condiciones adversas de costos, problemas medioambientales y características del mercado de hidrocarburos a escala mundial. Hoy escribe Mario Maldonado, échale un vistazo por ahí si usted quiere saberlo. Escribe en el Universal los recientes problemas de encharcamiento que dijo doña Rocío por las torrenciales lluvias en Tabasco, así como la salida de empresas por el aumento de costos que representa el nuevo entorno económico post-COVID, han puesto una fuerte presión a la secretaria de Hacienda, que por mandato presidencial debe asignar los suficientes recursos para su ejecución. ¿Qué va a pasar con doña Rocío cuando se le caiga este proyecto? Imagínese usted que este proyecto no se concluya y que llegue otro presidente y lo derrumbe. ¿Qué va a pasar? Es una tragedia.
Rocío Nale está a cargo del proyecto junto con Leonardo Cornejo. Ha dicho que el costo de la nueva refinería en Dos Bocas sería de 6.000 y 8.000 dólares, 8.000 millones de dólares. Sin embargo, el plan de negocios elaborado por Pemex Transformación Industrial calcula que ascenderá por lo menos a 8.918.5 millones de dólares, unos 200.000 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio proyectado en 22.5 dólares. Y sin embargo, la refinería amenaza con hacer agua, como la agua o el agua que le cayó el día de ayer, que prácticamente lo mantiene inundado. A ver qué va a pasar si este proyecto no se concluye. La ambición de doña Rocío Nale la está hundiendo. Es mucha la ambición. Imagínese usted el paquete cuando hay otras prioridades en este momento. El petróleo, la gasolina ya no es negocio en el mundo. No confíe usted en eso. Ahorita son las energías renovables, las energías limpias que pueden mover vehículos incluso. Y no que la refinería prácticamente no es lo mejor que pudiera estarse pensando en términos económicos, en términos viables para el progreso y desarrollo de esta nación. Pareciera ser que regresamos unos 50, 60, 70 años. En fin, AMLO sí hubiera estado bien como para la época de López Portillo todavía, ¿no? O un poquito antes con ¿qué será? Con Luis Echeverría Álvarez, ¿no? O con Gustavo Díaz Ordaz, todavía le creo eso, pero en estos tiempos yo creo que está muy desadaptado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no se adapta a las circunstancias, no está estructurado bien. Yo creo que no tiene el panorama muy bien enfocado el presidente de la República y actúa mucho a capricho y a voluntad política que no tiene que ver con la voluntad económica que hoy se maneja en el mundo, que que toma rumbos que tienen que ver con un mercado muy distinto a lo que es el petróleo y la gasolina, ¿no? Entonces, este es el país que ha venido creando en 2 años López Obrador y que parece ser que tarde o temprano se le empieza a desbordar por todas las manifestaciones y los desatinos que ha tenido, cómo ha dividido al país, cómo las manifestaciones siguen creciendo, cómo hay conservadores, cómo hay liberales en un lado, cómo hay fifís, cómo hay chairos en otro lado, cómo hay golpes a los intelectuales, golpes a gente que no piensa igual que él, hace agua su gobierno por ese doble discurso del combate a la corrupción, cuando vemos gobiernos como el de Veracruz, que hay mucho desaseo económico, que hay mucha falta de transparencia, y bueno, todo esto hace que el país esté involucrado en un caos en este momento, convulsionado prácticamente, y este fin de semana también viene el presidente nuevamente a Veracruz, a alzarle la mano nuevamente a Cuitláhuac García, un hombre que no ha dado resultados. En fin, de eso vamos a hablar ahorita que regresemos. Pausa, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, qué grave el asunto de Senyacen Roberto Escobar García, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ayer, maestros, integrantes del movimiento magisterial popular veracruzano y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, denunciaron presuntos actos de corrupción de este señor. Es lamentable porque se había venido diciendo aquí y en varios medios de comunicación que Senyacen Roberto venía acumulando una enorme fortuna con las cuales viene comprando una serie de residencias en este estado o en este país o en donde usted quiera, pero viene acumulando propiedades que pues se presume que está saliendo este dinero de las arcas de la Secretaría de Educación. Ha habido varias denuncias. Hoy la coordinadora y el movimiento magisterial de maestros se reúne en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación, para dar a conocer los probables actos de corrupción de este señor, que prácticamente es solapado por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. De Senyacen Roberto señalan que ha utilizado la Secretaría de Educación como plataforma política y dicen los maestros: tenemos las pruebas que vamos a presentar contra este funcionario. La ambición de este funcionario lo está perdiendo porque vive rodeado de guardaespaldas, de vehículos blindados. Se fue a vivir a uno de los mejores fraccionamientos allá de Jalapa. Tiene propiedades por varios lugares y es de verdad lamentable que el gobernador pues no le diga absolutamente nada. A lo mejor hay complicidad, a lo mejor el gobernador sí sabe y ahí le salpica también, como se dice, ¿no? Porque de este señor va a ser una enorme, o es un enorme boquete el que le está haciendo al gobierno de la presunta austeridad y de la cuarta transformación. Entonces, pues si no se corrige a tiempo, va a terminar este gobierno como un gobierno parecido al de Javier Duarte de Ochoa. Actos de corrupción, pruebas, dicen los maestros tener, represión, entre otras anomalías en las que ha incurrido este funcionario del gabinete de Cuitláhuac. Uno de los integrantes de esta agrupación y de la CENTE desmintió al funcionario estatal, quien dijo estar todo listo para el regreso a clases, y fue más allá al señalar que no existen las condiciones para tal regreso. Es triste decirlo, pero tenemos todavía escuelas en algunas comunidades sin energía eléctrica, sin internet y sin los protocolos para prevenir la pandemia del COVID-19. Y este dinero que fue destinado para solucionar esto no aparece por ningún lado. Lo que sí han aparecido son muchas residencias de Senyacen Roberto Escobar García. Lamentable que el gobernador pues prácticamente no diga nada. A ver qué pasa o cómo termina todo esto, porque a Senyacen Roberto, como al nopal, le siguen saliendo más propiedades, ¿no? Bienes inmuebles, bienes muebles. Es una vergüenza para el honesto gobierno de Cuitláhuac García, escribe hoy Claudia Guerrero, entre lo utópico y verdadero. Pues sí, es una vergüenza, porque detectar y comprobar que su protegido y socio Senyacen Roberto Escobar tiene más propiedades que el nopal. Es lamentable, ¿no?, comprobar todo esto. En abril publicamos, dice la periodista Claudia Guerrero, información sobre la casa que habita en el fraccionamiento privado Las Palomas, cerca de Montemagno, donde se cotizan las casas entre 3, 4, 5 y 6 millones de pesos.
luego la detectada en Isla de Sacrificios número 74 en el residencial El Dorado de Boca del Río, con un costo de 4.600.000 pesos, y acude de manera constante su esposa Liliana López Coronado para decorarla. Por cierto, la señora Liliana también creo es del Instituto de Acceso a la Información o de Transparencia, la esposa de este señor. Digo, la verdad es aberrante lo que sucede en el gobierno de Cuitláhuac García y en varios gobiernos morenistas, La esposa de Senyacen, si no mal recuerdo, ahorita me lo confirman, ella es titular del Instituto Veracruzano para Acceso a la Información o del Instituto de la Transparencia. No recuerdo muy bien, creo que por ahí está el tema. Es la esposa de él quien es titular, o creo, parece ser que es algo del Congreso. Liliana, se llama ella Liliana López Coronado, para que ustedes tengan ahí el dato. Pero esta señora también es funcionaria pública. De verdad lamentable. Liliana Coronado, a ver, para que me chequen ese dato, pero ella también parece ser que es funcionaria pública. No sé si del gobierno del estado o del Congreso local, pero algo hay de eso, la esposa de este señor. En fin, el caso es que como al nopal, a Senyacen Roberto Escobar le siguen saliendo más propiedades. Ella precisamente está en la unidad de transparencia del Congreso del Estado. Ahí está la señora Liliana trabajando, la esposa de Roberto Senyacen Escobar García. Imagínese usted cómo es esta triangulación de nepotismo que existe en el gobierno de Cuitláhuac García. Es de verdad vergonzoso, pero pareciera ser que no pasa nada. En fin, a ver qué más pasa con todo esto o qué más sucede. También hay ahí una serie de señalamientos de Eric Cisneros en contra de Ricardo Agüed, el senador de la República, luego de que criticara el mal estado en los caminos aledaños a la central núcleo eléctrica Laguna Verde, incluidas sus salidas de emergencia. El secretario de gobierno Eric Cisneros, como si no tuviera ya tantos frentes abiertos y como para echarle más fuego o más gasolina al fuego, exhortó al legislador a apoyar ante estos problemas y no solo a señalarlos. No solamente hay que decirlo, hay que hacerlo, hay que participar. Hechos se tienen que convertir en hechos. Yo invitaría al senador y a todos los que quieran hacer que las cosas funcionen mejor a que participemos viendo lo que sí podemos hacer y no solamente lo que pueden hacer otros. Le recriminó el famoso bola 8 a el senador de la República. Oiga, pues la verdad sí está grave el tema, ¿no? Sigue creciendo el conflicto político. Y aquí en Coatzacoalcos, por deuda de la Comisión de Agua, la Comisión de Electricidad deja sin agua a Coatzacoalcos. Por deuda de la CEMAS, no tiene dinero para pagar, no han pagado los morosos tampoco a la Comisión del Agua, no le pagó a la Comisión Federal de Electricidad, cortan el suministro. Y es que la queja es recurrente también. Los ciudadanos dicen que está llegando un pésimo servicio. ¿Cómo pagar cuando te llega agua sucia? ¿No? La gente como que no la convences. Bueno, debido a esto, la Comisión Federal de Electricidad le ha cortado la luz y 14 pozos se han quedado sin servicio por este pasivo de la Comisión del Agua. Hasta hace unos meses el ayuntamiento debía a la Comisión Federal más de 120 millones de pesos. Así que hay muchas colonias que van a quedarse sin el servicio del agua. Muchos dicen, ¿y para qué queremos esta agua sucia? ¿No? Pero en fin, en la publicación de lo que dio a conocer la Comisión del Agua, señala que van a ver que los pozos 2, 4 y 6 se verán afectados, se quedarán sin luz y afectarán a varias colonias. Estamos hablando creo que como de unas 10, 12, 14 colonias de aquí de Coatzacoalcos. Así que, pues así están las cosas. Y es ya un organismo municipal, por cierto.
Oiga, y allá en el municipio de Minatitlán también, de verdad, qué barbaridad. Miren, los funcionarios del ayuntamiento de Minatitlán, principalmente el ingeniero Luis Fernando Aburto Bouzas, que es director de Participación Ciudadana y Vecinal, les ha prohibido a los jefes de manzana que extiendan algún documento, alguna constancia, algún vecino para acreditar su lugar de residencia o donde viven cuando tienen problemas ante la Comisión Federal de Electricidad. Por decir, la constancia que extiende un jefe de manzana tiene validez ante cualquier otra instancia cuando tú requieres acreditar tu residencia o tu lugar en donde vives. Pero este ingeniero, Luis Fernando Aburto Bouzas, les ha prohibido a los jefes de manzana que extiendan algún documento, y sobre todo, dice, cuando tengan que ver con la Comisión Federal de Electricidad. No ayudan a los ciudadanos a resolver el problema que tienen con la Comisión de Luz, con la Comisión Federal de Electricidad, ante el abuso y la prepotencia y los cortes que están realizando. Pero tampoco permiten que nadie los ayude a ellos, porque, por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con el líder de la Resistencia Civil de Minatitlán, el licenciado Alberto Sánchez, que se ha echado a cuestas la defensa de estos ciudadanos, que bueno, pues prácticamente siempre son agredidos por la Comisión Federal de Electricidad en el sentido de que les cortan la luz, de que nadie escucha sus quejas. Pero ahora este señor Luis Fernando Aburto Bouzas les prohíbe a los jefes de manzana extiendan algún documento a alguna organización o asociación que los quiera ayudar ante el problema que tienen, ya sea con la Comisión Federal de Electricidad o con la Comisión Municipal del Agua, por los excesivos costos que está realizando. No ayudan ellos a los ciudadanos, pero tampoco permiten que alguien les ayude a ellos. Es una barbaridad. Hoy salió a la luz pública un documento donde les prohíbe este señor a todos los jefes de manzana que emitan o que extiendan alguna constancia a algún vecino que requiera acreditar que él vive en ese domicilio o en esa colonia. Es de verdad aberrante. Salieron muy represores los de Morena, sinceramente. En fin, a ver qué más va a suceder, a ver si realmente este señor va a ir a enfrentarse con los licenciados de la Comisión Federal de Electricidad, con los que llegan a cortar la luz, a ver si se van a enfrentar. Van a dejar a los ciudadanos, sin duda. Cuando hay organizaciones que les ayudan, ellos obstruyen el trabajo de las organizaciones. Entonces, como dijera el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Es de verdad aberrante lo que sucede en el municipio de Minatitlán con este señor que se llama Luis Fernando Aburto Bouzas, director de Participación Ciudadana y Vecinal de allá del municipio de Minatitlán. Puros ineptos en el municipio de Minatitlán, y principalmente este sujeto que no arregla ni donde se acuesta. Es una vergüenza. En fin, a ver qué dice el líder de Resistencia Civil. Vamos a tratar de hablar con él tan pronto se pueda. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos visto, por haberle dado clic aquí a este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Saludos a Cruzita Pérez, saludos a Luz María Pérez Negrón. De verdad, muchísimas gracias por sus comentarios. Saludos al amigo Memo Briceño también, muy amable, gracias. Y bueno, la verdad es que nos da muchísimo gusto que hagan llegar sus comentarios aquí. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nos vamos a ver, nos vamos a escuchar en nuestro siguiente comentario. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias.
Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.